esta unidad pertenece a la parte de psicología clínica y psicología de la salud. Es una unidad amplia, ya que podríamos hablar mucho de todas las partes que tiene la psicología clínica, la psicología de la salud. Si bien nos vamos a centrar más en la parte de psicología de la salud, porque entendemos que dentro de la maestría en psicología clínica pues tenéis muchas asignaturas que hablan mucho más de la psicología clínica, con lo cual nos vamos a centrar más en el tema de salud. Bien, la salud se centra sobre todo en un modelo biopsicosocial, esto lo tenemos que tener muy claro, es decir, la parte biológica, los antecedentes genéticos o exposición a teratógenos o situaciones que se pueden producir en el parto, o luego la acción de virus, de bacterias, de cualquier situación que se nos genere, es importante que la tengamos en cuenta a la hora de establecer lo que es el comportamiento humano y cómo se explica, ¿no? Entonces la parte biológica viene a ser esta situación, ¿no? La parte se dividiría en dos partes, la biológica sería la estructural, cuando hay un fallo estructural en el cerebro, en alguna parte del órgano, y la parte funcional, en la que se suceden los errores o los fallos en la funcionalidad de las conductas. Bien, la parte psicológica es la que más conocemos y la parte social, pues como seres sociales que somos, pues nuestra relación interpersonal con las personas que tenemos cerca, familia, amigos, incluso ya por la parte más en general. Bien, la explicación del comportamiento humano en este sentido viene dada por un momento temporal y cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Es una parte que supera ya el modelo clínico conductual porque incluye otros aspectos que son importantes. Bien, el objeto de estudio aquí, evidentemente, es el comportamiento y en el que va a incluir las cogniciones y la conducta manifiesta, cosa que siempre hemos conocido dentro de la psicología, pero aquí vamos a incluir las respuestas más fisiológicas. En este sentido, el comportamiento anormal, el comportamiento que sería patológico, pues, ¿por qué va a estar constituido en este modelo biopsicosocial? Pues por cómo se adapta la persona a su ecosistema y si esta forma de adaptación es una forma adecuada o inadecuada, tanto en el corto como en el largo plazo. En este sentido, el psicólogo clínico, ¿qué va a hacer? Pues intentar que el paciente asuma formas de adaptación que sean muchísimo más sanas, muchísimo más, pues digamos, mucho más acorde a cómo sería para él ese modelo biopsicosocial dentro de una funcionalidad mucho más adecuada en estas formas de adaptación al ecosistema. Bien, el modelo, como veis, surge debido a que evidentemente es muy complicado explicar todos los comportamientos que hay en el individuo. Entonces, se utiliza desde los modelos más conductuales, se pasa a una necesidad mucho más específica de considerar que el sujeto pasa por ser una persona con una desadaptación a el sistema. Entonces, si veis aquí, el organismo y los procedimientos de interacción forman parte de ese ecosistema y cómo se adapta. Pues se adapta con los procesos que surgen del aprendizaje, los esquemas cognitivos que maneja la persona en su interior, esas habilidades básicas que pueden no tener o tener un poco desadaptativas a la hora de unirse a ese ecosistema y las experiencias más específicas que vayan surgiendo en su día a día. Bien, ¿cómo se expresa? Pues lo tenemos claro, la conducta manifiesta, nuestras respuestas motoras, la conducta encubierta, que no vemos, pero son respuestas fisiológicas, ambas medibles con bastante precisión a través de los aparatos que conocemos de evaluación objetiva, y las condicionamientos o las conductas mucho más encubiertas, cogniciones y creencias que se hacen normalmente mediante los autoinformes, pues entrevistas, autorregistros, registros narrativos, todo lo que inventarios, escalas, cuestionarios, todo lo que conocemos que forma parte de lo que es la evaluación más psicológica. Bien. Otras consideraciones que hay que tener en cuenta es el ambiente, sobre todo social, cómo ese organismo, como venimos diciendo, se adapta al ecosistema y cómo se comporta respondiendo al mismo. Entonces, aquí hay cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, constructos importantes, como son el autocontrol, los comportamientos más saludables. Esos comportamientos saludables son de acuerdo al contexto, es decir, puede ser saludable en un contexto y puede ser no saludable en otro, más sano en uno, menos sano en otro.
Y la salud finalmente al final es un proceso que se adapta en la psicología de la salud. Es un proceso de adaptación. Bien, si veis aquí, como venimos diciendo, en función del grado de adaptación, vamos a relacionarlo con la temporalidad y observamos que el ambiente y el grupo social forman parte del ecosistema, el comportamiento en todas sus formas, como hemos dicho, se adapta a ese ecosistema y aquí es donde la salud sería importante que interviniera y el organismo que viene marcado por lo biológico, somático-genético y lo psicológico, que es lo sociocultural, donde se maneja la persona y la historia de aprendizajes previos que maneja. Bien, ¿qué ocurre con la salud y el comportamiento? Pues simplemente que los estados psicológicos van a influir también, evidentemente, en nuestra salud. Que esta salud, además, va a estar muy influenciada por lo que pensemos y cómo nos relacionemos, y que el estrés es el que genera muchas mayores repercusiones en la persona. Damos un ejemplo de un hábito insano para ver cómo afecta a la salud en general. Bien, tenemos que tener en cuenta que la expectativa de vida, evidentemente, ha aumentado y cada vez va aumentando más. Hay muchísimas mejoras sanitarias y una gran reducción de las enfermedades y además se están adquiriendo hábitos muchísimo más sanos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta dos cosas, dos constructos que también hay que tener. Los patógenos conductuales, que son las conductas que uno hace y que le hacen susceptible a la enfermedad. Ahí podemos incluir todos los malos hábitos que podemos conocer. Bebida, poco ejercicio, comida no saludable, el estrés, el trabajo intenso. Y, por otro lado, los inmunógenos conductuales, que son las que reducen el riesgo de sujeto a la enfermedad. ¿Cuáles serían esos inmunógenos conductuales? Pues normalmente lo contrario de esos patógenos más conductuales. Bien, la salud es algo que es muy amplio, pero aquí vamos a delimitar bien el campo conceptual. Rápidamente. Medicina comportamental, por ejemplo, la utilización del biofeedback, esto es importante. La salud comportamental, que es el mantenimiento de la salud y sobre todo la prevención de la enfermedad. Aquí nos paramos un momento para explicar que la prevención de la enfermedad son tres. Prevención primaria, que es antes de que aparezca la enfermedad. Pues, por ejemplo, podrían ser campañas para hábitos saludables, campañas para dormir bien, todo lo que sea la evitación. Prevención secundaria, que en este caso sería la detección precoz de la enfermedad, por ejemplo, las campañas que hay de mamografía, las campañas que hay de preservativos, todo este tipo de campañas preventivas que están encaminadas a detectar lo más precozmente la enfermedad. Y la terciaria, que es cuando la enfermedad ya se ha producido, pues es la minimización del daño que produce y la curación de la misma. Hay otra prevención, que es la cuaternaria, que es se desarrolló ese constructo hace relativamente poco tiempo y que hace ver cómo hay que prevenir también los daños que producen el propio tratamiento en la persona. Por ejemplo, pueden ser los efectos secundarios de los medicamentos, los efectos secundarios de la radioterapia, etc. Bien, la fisiología experimental, que lo que intenta tratar son las bases fisiológicas dentro de unos procesos psicológicos. Esto engancha más quizá con neuropsicología y también es importante que veamos la psicología clínica como tal en el ámbito de la salud. Bien, en general es la enfermedad, ¿verdad?, el objeto o tema de estudio, pero se va a centrar mucho más en la curación, que es la parte más preventiva. Sin embargo, la psicología de la salud, tenéis un manual paradigmático de psicología de la salud, el Health Psychology, se trata mucho más de trabajar lo que entenderíamos como factores que se trabajan dentro del modelo biopsicosocial. Y eso es lo que entendemos como salud. Aquí tenéis algunos datos históricos. Hasta los 70 no había nada que se le llamara psicología de la salud. Hay una mejora de la tecnología conductual y en 1978 se crea la división formando parte de la APA. Bien. ¿Qué ocurre? Entendemos que se cuestiona mucho el dualismo mente-cuerpo y hay un cambio en los patrones de enfermedad. Por lo tanto, entendéis la psicología de la salud que nacemos con buena salud y que la enfermedad es resultado de conductas o condiciones ambientales inadecuadas dentro del modelo biopsicosocial que hemos explicado anteriormente.
Tres categorías, tres áreas son las más importantes: psicología de la salud, la investigación, las aplicaciones y la formación. Aquí veis, por ejemplo, una campaña de salud, que en este caso, pues, por ejemplo, exploración de mama pertenecería a la parte más secundaria, las medidas de IMC, las medidas de presión arterial, es decir, mucho más intento de detección precoz de la enfermedad. La investigación normalmente se centra en ese mantenimiento de la salud y en la prevención, como venimos diciendo, y para ello se nutre de evaluación psicológica y cuestiones psicológicas planteadas a los pacientes más médicos. Y hay toda una serie de trastornos en los que se podía utilizar la psicología de la salud. Por ejemplo, el asma, diabetes, síndrome del colon irritable, enfermedad de Crohn. Todo este tipo de enfermedades médicas se pueden tratar desde la psicología en determinados aspectos. Bien, para ello se participa mucho en los temas más psicoeducativos y de entrenamiento en las personas. Por ejemplo, en la diabetes, la utilización del medidor de glucosa y de los programas de automanejo. En el asma, pues lo mismo también, programas de automanejo para el uso del ventilador cuando se ahoga, el Isodic Flow Meter, etc. En el síndrome del colon irritable, manejo de contingencia, manejo del estrés y prevención del mismo. Eso como ejemplos que pudieran incluirse dentro de factores psicológicos que influyen en la salud. Bien. Una diferencia aquí entre psicología clínica y medicina, que se centra en enfermedad y en tratamiento, y psicología de la salud y medicina preventiva, que habla más de salud y de prevención. Como venimos comentando. Dimensiones a tener en cuenta para poder distinguir entre medicina, psicología clínica, medicina conductual, medicina preventiva y psicología de la salud. Primero es el objetivo, si es salud o si es enfermedad. Luego es el tipo de intervención, si es curación, tratamiento, intervención, o si es prevención. Después, cómo se manifiesta el problema sobre el que vamos a intervenir. Puede ser organímico, o sea, son organímicos, pero puede ser somático, referido al sistema nervioso somático, simpático, parasimpático, o psicológico. Y finalmente, sobre el objetivo donde vamos a intervenir. Si es sobre esta parte más organímica, si es sobre la parte más psicológica mental, o si es sobre la parte socioambiental del ecosistema. Bien, y hasta aquí esta unidad. Es una unidad pequeña, muy delimitada, con mucha delimitación de aspectos más teóricos, pero es importante que la tengamos en cuenta para saber que es un modelo que se está cada vez poniendo más en boga, que cada vez se está introduciendo más en los hospitales y que sirve mucho para la prevención de las enfermedades, sobre todo en la parte secundaria de detección precoz y en la parte terciaria en la mejora de esos tratamientos y en el automanejo del paciente y de sentirse mucho más capaz de realizar los tratamientos que se le van planteando.